O sea, el- muy bien. Bien. Pero ¿cómo lo vamos a enfocar? O sea, primero vamos a definir qué son la salud pública y cómo lo relacionamos con la biopolítica y después hablamos del artículo, que primero empezamos por el artículo y después hablamos sobre lo otro. Deberíamos comenzar con biopolítica y relacionarlo con... Con la salud pública. Exacto. Entonces empezamos como nos organizamos. Pero es que el concepto de biopolítica lo tenemos claro por todo lo que nos ha explicado el profesor. Ven acá, él no pidió una sustentación. Ya lo busco.
Oigan, regálame un momentico. Volví. ¿Ya buscaron qué es biopolítica o lo digo yo? Dilo. Ya va. Por ahí lo vi. Él no había entrado. Ay, joder. Bueno, encontré este concepto que dice: la biopolítica es el conjunto de cálculos y tácticas que intervenían sobre una población mediante la gestión de la vida. Se puede decir que la salud pública es como un instrumento de emancipación de la población, porque a través de la salud pública es que, si me entiendes, se le da, ¿cómo te diría? Se le da como una raíz social de las enfermedades, cómo influye esto en la población, si me entiendes, y cómo la salud pública viene a ayudar a la población a sobresalir de esas enfermedades. Realmente pienso que la biopolítica influye demasiado en la salud pública, porque quiera uno o no, en la salud pública a nosotros nos imponen ciertas cosas, por ejemplo, para hacer o sea, todo es un sistema, no sé si me voy a entender, que impone para que se preste el servicio a la salud. Yo digo que también, porque el punto central de todo eso parte del Estado, ¿no? Como dice Ana, pues la biopolítica en su concepto lo que dice es como que o busca la forma de una organización social, por decirlo así. Sí, oiga, mientras hablamos, los que no estén hablando apaguen el micrófono, hay interferencia. Pero tapa el escrito. ¿Ya empezamos a hablar de texto? Bueno, Ana, yo creo que la salud pública se relaciona con la política porque
Habla, Sebastián, habla. ¿Ya? Dale. Bueno, depende de cómo lo quieran enfocar, porque también pueden analizar que hay ciertos fenómenos que se suelen presentar y si si nos damos cuenta, digamos, en los tiempos contemporáneos, según por el aumento de la violencia, bueno, la violencia también se da por la parte de la política, y es que también es mantener ese orden de, de confusiones sociales que se han presentado también por el miedo de muchas personas y en concordancia con ello también se debe mantener ese juicio de los factores sociales, políticos, económicos, culturales, que determinen, digamos, esos campos en el cual se pueda reflexionar la parte de la vida política y la seguridad que obviamente debemos presentar todos. Tú sabes que todo eso va más que todo enfocado en los derechos humanos, en el derecho a la salud, en lo que cada quien como persona eh, debe mantenerse. Bueno, el texto expone que la ciudadanía es un estatus donde definimos los miembros de una sociedad que tiene la posibilidad de exigir ciertos derechos. Algo que destaca es que la experiencia colonial sesgó la construcción de la idea de la ciudadanía, los cuales se caracterizaban por criterios modernos de la relacionalidad del hombre, es decir, que los individuos de ese entonces no eran tomados en cuenta para una decisión política, solo los que estaban dentro de ella. Un momento. El texto expone que la ciudadanía es un estatus donde definimos los miembros de una sociedad que tienen la posibilidad de exigir ciertos derechos. Algo que destacar es que la experiencia colonial sesgó la construcción del ideal de la ciudadanía, de los cuales se caracterizaban por criterios modernos de la racionalidad del hombre, es decir, que los individuos en ese entonces no eran tomados en cuenta para una decisión política, solo los que estaban dentro de ella. Bueno, entonces lo que digo es,
Bueno, Ana, de lo que tú dices, incluso, tú sabes que Michel Foucault, que él más que todo implementó mucho sobre la teoría de la biopolítica y el biopoder. En ciertas investigaciones, él toma la biopolítica como una categoría de análisis. La pregunta por la vida y el poder. ¿Sí me entiendes? O sea, él enlaza ese poder que va sobre la vida y la salud. Entonces, en ello la problemática de la salud se vuelve decisiva. O sea, incluso, de hecho, hay un artículo que yo tengo aquí a la mano, que en 1974 la noción de la biopolítica designa la remedida de una disciplina social. O sea, quiere decir que todo esto va en torno a lo que la sociedad como tal se va convirtiendo. Entonces, la preocupación médica se va aplicando más que todo en el tiempo en que se va surgiendo, digamos, ciertas culturas, porque sabes que en cierta parte las personas, hay personas que implementan tantas cosas extrañas que tienen que, digamos, implementar también nuevos proyectos, así como lo hacen los laboratorios, para apartar, digamos, todas esas enfermedades que quieran, digamos, salir a la luz, así como se presentó lo de la China, que nadie se imaginaba que se iba a presentar algo así. Y obviamente, no, claro, claro, incluso. Y eso se ha vuelto de una forma como el biopoder, porque si te das cuenta, en los tiempos de ahora, los laboratorios implementaron, digamos, una vacuna, pero una vacuna regulada por el poder del Estado. O sea, que si el Estado le pone, digamos, algún problema, ellos se lavan las manos y dicen que no tiene nada que ver con eso. Pero en cierta parte, eso hace parte del biopoder que maneja el Estado. O sea, si hay un control de salud, pero un control de salud a la medida como ellos lo quieran implementar. Buenas noches. Sí, un momentico. Buenas noches. Ahora sí. A ver, la diapositiva esta no tiene que ver nada con el video, ¿o sí? Ajá. Ana, yo aquí encontré algo. Dice que la salud pública es una tecnología política y esta busca que los grandes procesos biológicos que afectan a la población en su conjunto, o sea, que la biopolítica quiere ejercer su poder sobre la población para saber la natalidad, la mortalidad, la morbilidad, la vejez, la
siniestralidad que se está presentando en la población, si me entiendes, pero tener conocimiento de todo lo que está pasando. Algo que también encontré partiendo del análisis de Foucault fue que él relaciona la biopolítica y la salud pública porque la medicina durante siglos fue considerada como un ámbito de interés principalmente individual y de los regímenes de la salud lejos de afectar el conjunto. ¿Ah? No precisamente que no era para todos, sino que, ¿cómo te explico? Cuando tú recibes un servicio, tú lo estás recibiendo individualmente, no es algo que tú recibes en conjunto, es algo que es para ti. ¿Sí me entiendes? Entonces, el sistema buscaba una manera de organización para que cada persona recibiera esto individualmente, pero no como uno quería, sino como ellos lo imponen. ¿Me entendiste bien esa parte? Bueno. Yo encontré una relación entre esto que investigué y la lectura, una parte de la lectura, que es que Foucault en su análisis dice que durante el siglo XVIII, más o menos, en el mismo momento en el que la administración de la vida devino un objetivo político, los problemas de la salud se convirtieron en una cuestión pública. Incluso esto, o sea, fueron tan reservados en este aspecto de la salud pública, de los médicos y eso, que hubo un momento donde solo lo recibían, por decirlo así, la clase élite de ese entonces. Y una parte del texto, ya les digo en qué página exactamente. En ese entonces, el centro de atención de estas sociedades fueron llamados los pobres vergonzantes, tales como las madres de familias enfermas, los artesanos honrados. En algunos casos usaron la policía y los médicos para separar los malos de los buenos. O sea, buscaban una manera de clasificación, o sea, clasificaban, por decirlo así, de tal manera de que los pobres, por llamarlo así, recibían no una atención tan buena, mientras que los élites, que eran las personas que estaban en la alta, recibían una mejor calidad en la medicina. Creo que esa era la crítica directa que tenía Foucault frente a esto, porque la biopolítica se encargaba de defender todos estos procesos biológicos y químicos, biológicos, ¿sí me entienden? Ese es mi punto de vista y esa es la relación, una de las relaciones que encontré del texto con lo poco que investigué. Bueno, yo estuve mirando acá y Michael también nos decía que la medicina durante siglos fue considerada como un ámbito de interés principalmente individual y los regímenes de la salud, lejos de afectar al conjunto de la población,
fueron reservados casi exclusivamente para la élite. Durante el siglo XVIII, en el mismo momento de la administración de la vida devino un objetivo político, los problemas de salud se convirtieron en una cuestión política. Desde entonces, los discursos y prácticas médicas han sido determinantes en el diseño de la identidad del hombre contemporáneo. Lo que dijo Marley con la relación que yo acabo de dar va, porque ahí claramente Marley hace referencia de que eran los grupos élites, y lo que yo acabo de explicar era que anteriormente recibía mejor atención, por decirlo así, las personas que tenían mayor, no sé cómo explicar, tenían como que mayor influencia frente a la sociedad. Pero es que Esa es la eso, relación que yo encuentro con el texto y lo que es la biopolítica. eso siempre ha existido. Desde el principio siempre ha dado más. Es que así es. Por eso los que tenían Así es, dinero. así es. Ana, el Estado garantiza la salud, pero es una salud mala la que el Estado garantiza. No es la misma salud que le garantiza a un pobre que le garantiza a una persona de la alta sociedad. Independientemente de eso, Claro. así es. Una entidad privada, por ejemplo, un seguro Bolívar, una póliza. Así es. Pero no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. Sí, que va a entender, pero no va a ser lo mismo. Jefferson, tienes que tener claro algo. Ujú. Pago por ella. Por una entidad privada. Yo entiendo tu punto, Jefferson. Tú tratas de decir de que no debería existir una diferencia entre la salud que ofrece el Estado a la que las demás personas pueden pagar. Es lo que tratas de decir. Claro, total. Y es ahí donde entra la biopolítica y el dichoso biopoder. Mira que todo lo que da el Estado, todo lo da por un sistema de organización o con ciertas directrices que tú tienes que seguir para recibir ya sea esa asistencia médica o cualquier tratamiento que necesites. Es muy mala, se puede decir. Yo no lo sé porque no uso la salud, el CISBEN ni nada de eso. Pero sí he escuchado testimonios que dicen que realmente es mala, ¿cierto? Existe una diferencia a lo que dice Ana. Ya cambia cuando tú puedes pagar por eso. Cuando una persona tiene una póliza, obviamente va a recibir lo mejor. No solo porque el Estado se lo dé, sino porque esa persona está adquiriendo un servicio el cual está saliendo de su bolsillo, independientemente de lo que tenga o no que dar el Estado. Aunque muchas veces he escuchado personas que dicen que a veces la atención del CISBEN suele ser un poco mejor que la de la salud pública, privada, que lo dudo. No he tenido la experiencia, pero si alguien lo...
Pero si alguien lo dice que ha tenido esa experiencia es porque alguien bueno, hay que tener en cuenta que Vale, la pero sociedad es muy extensa y que hoy en día es o sea, es casi imposible mantener a todo el mundo contento y mantener a todo el mundo en una misma línea de que la atención sea igual porque no todo el mundo requiere la misma atención que otros. Entonces, bueno, mientras esté así, siempre va a haber una inconformidad y siempre va a haber una conformidad. Y o sea, básicamente depende de ti, de lo que tú quieras. O sea, si tú quieres una mejor salud, trabaja y comienza a generar una mejor salud para ti. buenas noches, pero con respecto a eso también hay controversia, porque hay mucha salud privada o copago que son peor que la salud pública en el caso de la mutual. La mutual atiende mejor que a nosotros los docentes. Nosotros pagamos la salud, nosotros es privada. Y uno para conseguir una cita médica, inclusive yo tuve que operarme, demoré casi 2 años y eso con tutela para que me operaran. Porque los médicos supuestamente los que tenían que traer los insumos para la operación no estaban disponibles, a pesar de que me di cuenta que hay 500.000 pesos en salud. Y en cambio la mutual tiene hasta transporte de los municipios a la ciudad principal para la Así es, atención. así es, así es. Es lo que digo, señor Miguel. Hoy en día mantener a todos contentos con una atención es imposible. Siempre va a haber una conformidad y siempre va a haber una inconformidad. Así como usted da un testimonio de que hay personas que posiblemente una operación se les gestione mejor por la salud pública que la salud privada. Existen personas que van a decir completamente lo contrario porque no corrieron quizás con la suerte de tener ese proceso más rápido. O sea, siempre va a haber una inconformidad, siempre va a haber una conformidad. O sea, por eso es que siempre está ese pequeño debate de que si es mala, de que si es buena. Mira, acá, Exacto. así es. No solamente la pública, también la privada es así. Pública. Pro, Planificar. pro familia privada, Ana. Entonces, ¿Eres Ana, privada? no, eso está mal. O sea, porque si mira otra cosa, Así es. Pagará. Sí, así son. Sí.
¿Estás grabando el video, no? Sí. Que va, ahí vi también un texto, un artículo que nos dice, o sea, ya casi al final, nos dice la más alta calidad de los cuidados, o sea, es la salud pública, dice la más alta calidad de los cuidados, tanto primario como secundario o terciario, fundamentalmente asegura el sistema sanitario oficial de la salud. Al contrario de lo que ocurría en el pasado, cuando la salud pública se ocupaba sobre todo de las enfermedades contagiosas y de salud, hoy en día la salud pública analiza toda una gama de determinantes sanitarios y se concentra en promover la salud y adoptar medidas preventivas. A pesar de que eso no se da, nos lo hacen ver en los textos, ¿cómo se llama? En los informes o noticias de televisión, y creemos que se está dando. Te repito, o sea, esto ya es terminando un texto que habla aquí sobre la salud pública, atención médica, promoción de salud para toda la población. Dice ya al final, dice, la más alta calidad de los cuidados, tanto primario como secundario o terciario, fundamental para asegurar el sistema sanitario en la salud pública. Al contrario de lo que ocurría en el pasado, cuando la salud pública se ocupaba sobre todo de las enfermedades contagiosas y de sanidad. Hoy en día la salud pública analiza toda una gama de determinantes sanitarios y se concentra en promover la salud y en adoptar medidas preventivas. O sea que todo esto nos lo dan a conocer mediante texto, mediante informes televisivos, que al final se queda nada más el texto y no se aplica. Señor Miguel, o sea, usted lo que trata de decir es que antes era, o sea, la salud pública antes era mejor, entonces. En parte sí. Sí era mejor porque no se politizaba tanto. Hoy en día está tan política que usted puede hablar con un político, lo atiende rapidito en el hospital, lo atiende rapidito en X o Y clínica. Señor Miguel, pero en cierta parte no, o sea, porque no todas las personas van a tener un político a la mano que lo ayude, digamos, a hacer, digamos, a cierta parte de la salud. Incluso con la cuestión de la reforma también del 91, dado también a la cuestión de la tutela, eso ayudó mucho a que muchas personas que no tenían, digamos, esa ayuda o ese privilegio de ciertas medicinas o algunos medicamentos que no podían recibir en ciertos años pasados porque no había, digamos, esa herramienta que hoy en día tenemos como la tutela para seguir ciertos derechos. O sea, anteriormente las personas, si no se la daban, no se la daban y así quedaba. Hoy en día tú presentas una tutela, ya sea por algún medicamento que tú necesites, el Estado tiene la obligación de a esa EPS apoyarla y hacerla que te responda. Que te responda, así es. Hay más de una tutela que los administradores de salud se la han pasado por la faja, como dicen. Y anteriormente, o sea, ahí se da a entender que hoy en día tenemos que pelearla con tutela. Anteriormente no se peleaba con tutela. Anteriormente daban lo que correspondía y hasta lo que correspondía. Es cierto que se ha mejorado. ¿En qué sistema? En que hay más profesionales que antes. Eso sí es lógico.
pero que ha empeorado sí, porque hoy encontramos profesionales, pero si vas a retirar la medicina no te la dan completa y anteriormente te la daban. Entonces tienes que poner tu tela para que te la den. Ahora con la pandemia esto se está notando, bueno, en el sistema mío, me mandan la medicina hasta en la casa, me la mandan en una moto. Bueno, fíjate, eso cuando se veía, incluso no, pero por la Pero pandemia, eso por se la vino a dar, pandemia. señor Miguel, eso se vino a dar por medio de la pandemia. Por la Bueno, pandemia. en mi Pero punto para de apartar una vista, cita médica tienes que ir a las 5 de la mañana y lo hacer que, cola. lo que dice el señor Miguel de lo de los medicamentos a domicilio, a mi abuela, antes de pandemia, a ella le traían los medicamentos a domicilio, pero obviamente a ella le tocaba pagar un excedente para que esto sucediera. Es copago. Bueno, a mi abuela le tocaba irlos a buscar y por medio de la pandemia sí se los no, enviaron pero a es través de que, aquí. señor Miguel, no tanto un copago, sino que también existe una garantía que de la IPS que tú la pagas y tienes derecho a ambulancia, tienes derecho a que el medicamento te lo lleven a tu casa, tienes derecho de que te haga una visita de alguna enfermera para controles y toda esa cuestión. Pero obviamente eso da en cuestiones privadas. Saben que en la parte de la salud pública te dan lo que hay y así tiene que uno que conformarse. Pero de cierta parte, como algunos dicen, sí, la parte, digamos, de ser beneficiario por un subsidio, algunos dicen que es bueno, otros dicen que es malo. Eso depende en cierta parte en qué EPS se encuentra un afiliado, porque todas Bueno, lo no que dijo trabajan el de la señor misma manera. Miguel al principio de Mutual, pues fíjate que mi abuela la mandaron para otra ciudad y le pagaron hasta el hotel. Hasta el Y, hotel, así es. ¿cómo es que? Y el transporte. Y en la privada donde estoy yo me pagan, o sea, me pagan el transporte mío nada más si voy para Barranquilla. Si voy con un compañero tengo que pagar de la esposa mía o si la hija mía me va a acompañar tengo que pagarlo. Y te da hasta una buena atención. Y es privada. Ana, Yo diría, Ana, que
El gobierno, como en el pasado, exactamente como el pasado, si vemos el artículo que el profesor nos dijo que leyéramos, se ve ahí la desigualdad que existía y que ahí nació lo que es el ciudadano patriota, que fue defender o irse en contra de la desigualdad que existía. Esa desigualdad que existía era era tanto de educación como de salud y otros derechos. Hoy en día está pasando lo mismo. Si el gobierno le diera totalmente la libertad o le diera totalmente el derecho de salud a los ciudadanos, teniendo en cuenta que fuéramos una manera igualitaria, tanto los grupos étnicos como los grupos que estamos acá en las ciudades, de pronto no se diera esa desigualdad que existe. Pero si vemos que la salud la tiene el gobierno como una herramienta, de pronto no diría que para humillar, pero sí para mantener al ciudadano ahí, que elige, a los grupos étnicos esos que lo utilizan nada más para que lo elijan. Pero cuando ya eligen al gobierno, se los pide darle ese derecho de salud, y lo podemos ver en los indígenas, lo podemos ver en los afrodescendientes, que están hastiados, digamos, de estar peleando el derecho a la salud. Si miramos parte de Chocó, Buenaventura, Guaviare, no hay un puesto de salud que pueda atender. Así es. Así es. El tiempo de la adquisición. Sí. Cuando eso no se preocupaban por los negros. Correcto, sí. Es que yo diría que si le diera el poder, le diera el derecho de salud totalmente a los ciudadanos, ya se le hubiera quitado parte del poder a los que manejan los que manejan el país. Porque siempre, ¿cómo viene la protesta? Porque en X municipio, en X caserío, no hay una atención de salud. Cuando ya le mandan a un médico, ya lo tienen en la mano para que lo elijan. Pero ¿cuánto demora ese médico? Demora una semana, y la otra semana ya no va más después que pasa la política. Entonces ahí le nace el poder. Así es. En la, No, y la carrera que llevamos nosotros, eso es competencia también. una cosa que dice el artículo Culpa del que gobierno, estuve leyendo sobre lo de los indígenas, que estabas tocando el tema de que antes normalmente o anteriormente eran tratados por veterinarios, dice que los indígenas fueron objetos de protección a través de la legislación y formas de gobierno indirecto. Dice que la ley 89 de 1890 determina la manera como deben ser gobernados los salvajes, que van reduciéndose a la vida civilizada, los cuales diferencia de los indígenas ya reducidos a la vida civil. O sea, básicamente está diciendo que ellos eran unos animales hasta que comenzó la civilización, que se comenzaron a tener en cuenta. Y por eso fue que a partir de ahí ellos comenzaron a tener un acceso a la salud pública como la estábamos recibiendo nosotros. No era la misma salud pública, pero por lo menos habían cambiado el hecho de que ya no eran considerados como aquellos salvajes, sino como ya unas personas civilizadas. Uh-huh.
Ana, pero ellos querían echar eso atrás. Ellos cuando le dieron la libertad a los indios y a los afroamericanos, a los negros, ellos querían echar eso atrás porque se dieron de cuenta que ellos eran muy necesarios para la producción del país, ¿sí me entiendes? Ellos cuando se dieron de cuenta, cuando liberaron, No era ciudadano. Exacto. Así es. Y era también porque los negros lo veían como animales porque tenían la fuerza. Aquí también nos habla de que Así es. otra relación con lo que estaban explicando y con lo que leímos, dice que esta ley organiza y reconoce los cabildos como sistema de gobierno indígena y les otorga la facultad en lo relativo a su gobierno económico. También les confiere la autoridad del gobierno al cabildo para poner penas a la falta de contra la moral. Les asigna elaborar y custodiar los censos indígenas y distribuir las tierras en comunes. O sea, ellos comenzaron a considerarlos una civilización cuando comenzaron a aprovechar las tierras y todo eso que ellos tenían en su resguardo, por decirlo así. Sí. Exacto. Bueno, siguiendo a Valentina, podemos decir que la biopolítica y la salud pública son el resultado de una alianza entre la medicina y el Estado, los cuales son la medicalización de la población. ¿Sí? Vale, Bueno. vale, Ana, perfecto. No, ya. Valentina Riscala. Marley Lora. Jefferson Bayona. Miguel Rodríguez. Y Sebastián Jiménez.